No todos los judíos ultraortodoxos son antisionistas, constituyen una facción menor, incluso marginal, dentro de esta sociedad cerrada. El grupo de Neturei Karta, aunque son religiosos en su práctica, también se manifiestan políticamente. Sus miembros han estrechado lazos con entidades y líderes internacionales que abiertamente rechazan la legitimidad del Estado israelí. Un ejemplo notorio de esto fue el encuentro en septiembre de 2023 entre los rabinos antisionistas de Neturei Karta y el presidente iraní Ebrahim Raisi, uno de los máximos enemigos de Israel en el mundo durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Este encuentro reflejó su misión de separar el judaísmo como fe de la política del sionismo. El presidente Raisi enfatizó que Irán distingue entre el judaísmo y el sionismo, aseverando su respeto por la fe judía mientras critica a los sionistas. A cambio, el rabino Weiss de los Neturei Karta resaltó la libertad que Irán otorga a la práctica de la religión judía y reiteró su postura antisionista, aclamando que el sionismo no tiene nada que ver con nuestra religión y creencia. En diciembre de 2006, miembros de Neturei Karta asistieron a la conferencia internacional para examinar la visión global del Holocausto, una controvertida conferencia que se celebró en Teherán, Irán, y que atrajo a varios negacionistas del Holocausto de alto perfil. La historia moderna de Israel está vinculada a la evolución del sionismo, un movimiento nacionalista que surgió a finales del siglo XIX con el objetivo de establecer un hogar nacional para el pueblo judío. Por su parte, el antisionismo se posiciona en contra de este ideal y en su forma más extrema cuestiona la existencia misma del Estado de Israel. Esta oposición, aunque representa una fracción mínima dentro de la comunidad judía global, adquiere una gran visibilidad, especialmente cuando los focos de atención se centran sobre los conflictos entre Israel y Palestina. Los encuentros entre miembros de Neturei Karta y funcionarios de grupos como la Yihad Islámica Palestina o sus visitas a lugares conflictivos como el campo de refugiados de Jenin reflejan la complejidad y sensibilidad de esta postura antisionista extrema. Estas acciones han resultado en arrestos por parte de las autoridades israelíes, mostrando la tensión que generan dentro de la sociedad israelí y la controversia internacional que atraen. Hoy nos sumergimos en una cuestión que a menudo aparece en los titulares de las noticias, pero que rara vez es analizada en profundidad. ¿Por qué hay judíos que no apoyan a Israel? La respuesta es crucial para poder entender las razones que llevan a estos grupos minoritarios a distanciarse del apoyo al Estado de Israel, ya que sin esta comprensión, dichas posturas pueden parecer confusas y pueden ser utilizadas fácilmente en Occidente con motivos políticos en contra de Israel. Aunque la gran mayoría de los judíos del mundo respaldan a Israel, existen algunos grupos muy pequeños, pero a la vez muy ruidosos, que se oponen por motivos que van desde lo teológico hasta lo político. Algunos grupos judíos ultraortodoxos sostienen que la formación del Estado de Israel debería haber esperado hasta la llegada de su Mesías. Estos grupos, que mantienen un estilo de vida profundamente tradicional, consideran que cualquier intento humano de establecer un Estado judío antes de este evento mesiánico es, de hecho, una transgresión contra la voluntad divina. Esta creencia se arraiga en interpretaciones específicas del Talmud y otros textos sagrados que sugieren que los judíos no deben forzar la llegada del final de los tiempos. Dentro de esta corriente teológica encontramos al grupo conocido como Neturei Karta, una minoría dentro de la comunidad ultraortodoxa que ve a Israel no solo como una entidad política incorrecta, sino también como una violación al pacto esperado entre Dios y su pueblo.
Esta fracción, presente principalmente en Jerusalén, pero también teniendo comunidades en ciudades como Nueva York y Londres, ha sido notable por su activismo y apariciones públicas, incluidas las protestas donde se muestran con banderas palestinas en clara oposición al Estado de Israel. Profundizando en este grupo, Neturei Karta, que significa en arameo guardianes de la ciudad, defiende lo que ellos consideran la posición de la Torá y el judaísmo auténtico y sin adulterar. Surgen en 1938 y se ubican firmemente contra lo que perciben como la secularización y el sionismo político que llevó a la fundación de Israel. Because we are Jews, we oppose Zionism, the state of Israel, the entire occupation. It is directly against every concept, every law of the Torah, of Judaism. Uno de los argumentos más fuertes de Neturei Karta y otros grupos afines es un fragmento de los Salmos 127, uno que dice: «Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los que la construyen. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila el guardián». En este texto ven reflejo de su ideología, que sostiene que cualquier esfuerzo humano por restaurar la soberanía judía sobre Israel carece de significado y está condenado al fracaso sin una intervención divina directa. Adentrándonos en el epicentro de esta visión ultraortodoxa, nos trasladamos al barrio de Mea Shearim, en Jerusalén. Aquí el tiempo parece detenido, y las tradiciones del judaísmo askenazi del siglo pasado aún son palpables en la vida diaria de los residentes. Las señales de tráfico y los carteles en los que se lee «Un sionista no es judío» o las instrucciones dirigidas a las mujeres que entren al barrio para vestir de manera recatada, con faldas largas y mangas largas, nos hablan de las fuertes convicciones religiosas y la resistencia hacia la influencia externa, incluyendo el Estado de Israel. Por otro lado, la vida en el barrio de Mea Shearim muestra también la complejidad del tejido social y político de Israel. Aunque los letreros exigen modestia en vestimenta y muestran el rechazo a los ideales sionistas, no representa a todos los ultraortodoxos. Una mayoría dentro de la comunidad jaredí es apolítica o no adopta una postura activamente antisionista, aunque no se identifican con el sionismo. Incluso participan en política a través de dos partidos políticos que tienen representación en el Parlamento israelí, indicando una integración, aunque sea compleja, con la soberanía del Estado de Israel. En el corazón de estos debates reside una pregunta fundamental: ¿es posible una sana convivencia entre ideologías radicalmente opuestas dentro de una misma comunidad? Mea Shearim y grupos como Neturei Karta parecen sugerir que, aunque es posible mantener una identidad colectiva basada en la fe y tradición, las divisiones políticas y doctrinales son profundas y, en ocasiones, insalvables. Al abordar el tema desde una perspectiva política, se menciona a menudo que el antisionismo no equivale necesariamente al antisemitismo. Esto forma parte del debate que aflora en los conflictos más actuales, donde hay judíos que, por convicciones éticas, se posicionan críticamente frente a políticas específicas del gobierno israelí, como la gestión de los territorios ocupados. Este grupo, ciertamente más amplio que el de los Neturei Karta, pero aún minoritario dentro de la comunidad judía mundial, puede incluir desde activistas por la paz hasta académicos y expertos en derecho internacional, todos unidos por una perspectiva crítica del sionismo como movimiento político y de algunas políticas de Israel que consideran contrarias a la búsqueda de la paz y la justicia. En lugares como Europa o América, especialmente entre la izquierda política, hay judíos que consideran a Israel como una fuerza opresora contra los palestinos
y que rechazan la idea de que el pueblo judío tiene algún reclamo legítimo sobre Israel, ya sea por motivaciones religiosas o históricas. Este sentimiento ha generado un nuevo capítulo en la historia del antisionismo, que dialoga con perspectivas más amplias sobre los derechos humanos y la justicia social. El contexto histórico de estos puntos de vista a menudo se remonta a las raíces del sionismo político y sus críticos originales, quienes veían la lucha por un Estado judío como un camino potencialmente confrontativo y peligroso. A lo largo de las últimas décadas, este debate ha ganado en complejidad con los constantes cambios en la región y la política internacional, pero la idea de que la fundación de Israel como un Estado es vista por algunos como un error o injusticia persiste en ciertos círculos. Además de los discursos políticos y teológicos, también tenemos que considerar el contexto bíblico que influye en estas discusiones. Pasajes como Isaías 49:17, que dice: «Tus constructores se apresuran, aquellos que te destruyeron y arrasaron saldrán de ti», pueden interpretarse de maneras que alimentan ambos lados del debate, sirviendo para reafirmar la esperanza de restauración nacional o para recordar la importancia de esperar una redención divina. En conclusión, el espectro de opiniones judías sobre el Estado de Israel es mucho más diverso de lo que a menudo se presenta en los medios. Desde fuertes críticas teológicas hasta desacuerdos políticos y sociales, las razones para esta disidencia son tan variadas como los grupos que las proponen. La mayoría de los judíos en todo el mundo apoyan a Israel, pero también es imperativo entender las voces disidentes que, aunque son muy minoritarias, tienen un impacto significativo en el discurso global gracias a los medios de comunicación y las redes sociales. Tal como la historia del pueblo judío demuestra, la sobrevivencia y la identidad han atravesado innumerables desafíos. De Mea Shearim a los mítines políticos y las universidades americanas, la diversidad de creencias dentro del judaísmo tiene eco en la variada gama de posturas hacia el Estado de Israel. Gracias por acompañarnos en esta exploración sobre una cuestión tan compleja y multifacética. Les invitamos a compartir sus pensamientos en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima!